este uso de las tablas, cómo, cuándo y dónde, sobre todo es en el aspecto de trauma, ¿cierto? Pero igual nosotros vamos a verlo en lo que es asociado a reanimación. Hay diferentes técnicas del manejo de las tablas, pero igual, como todo procedimiento, se considera y está dentro de los parámetros como indicaciones médicas. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de esta situación, cualquier dispositivo que nosotros utilicemos es un procedimiento netamente médico o de salud. Recuerden ustedes que su secuencia, realice siempre contacto con su paciente, estando consciente o inconsciente contacto con el paciente. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿La conocen? Puente holandés. Puente holandés. Estabas casi cerca por ahí. Ya había llegado a Francia, te llegaba un poquitito nada más. El avión tuvo un retraso y por eso se quedó solamente en Francia. Muy bien. Use elementos de bioseguridad. Acá no tenemos ningún elemento de bioseguridad. Trabaje en equipo, jamás solo. Están ustedes en el prehospitalario. Utilicen a los que están alrededor. Denles orden precisos e entendible sin mucho tecnicismo. Palabras sencillas. ¿Okay? Yo puedo ser un profesional, por ejemplo, un economista, pero de salud no sé absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué será inmoviliza la cabeza para mí, no? Entonces, si yo soy el profesional, quiero utilizar a ese recurso humano, le indico cómo debe de hacerlo con palabras entendibles en un lenguaje no técnico. ¿Okay? No estoy diciendo que no conocen ellos, que son personas que no tienen conocimiento, sí, pero no tienen el conocimiento de lo que hablamos en el lenguaje en salud. Recoge información completa y secuencial, pero ¿de quiénes? De información primaria, fuentes valideras, fuentes que nos van a dar una información de lo que pasó ahí. Hay que ver circunstancias del evento y la cinemática del trauma para nosotros hacer todo esto y colocarlo en situaciones de tal manera. Entonces, la técnica es disciplinar a todo el equipo para que aplique una secuencia codificada de lo que es la secuencia de atención. Ustedes pueden ver acá que todos ellos tienen una secuencia, cada uno tiene una orden específica y qué parte van a colaborar o trabajar. Entonces, todo esto se debe de manejar como un equipo totalmente preciso. Vamos a ver acá, así como hemos visto el primer día el ABCDE, recuerden ustedes en lo que es la situación de la circulación espontánea, acá también vamos a considerar el ABCDE. Vamos en primer lugar a determinar la presencia de una vía aérea permeable y si va a permanecer permeable, cómo lo voy a utilizar. Ya hablamos nosotros en el primer día. Yo voy a utilizar dispositivos, ¿cierto?, para mantener una vía aérea permeable. Uno de los primeros dispositivos es una cánula orofaringe. Si yo tuviera la presencia del médico, ¿qué lo van a hacer? Una intubación endotraqueal. No sé si todos ustedes tienen dispositivos supraglóticos. Si tuviéramos dispositivos supraglóticos, podemos utilizar un dispositivo supraglótico. Creo que la mayoría, no sé si la mayoría, pero por lo menos hasta donde conozco yo, al menos en el Seguro Social, ya tienen máscara laringes. La máscara laringes es un dispositivo que nos puede garantizar una permeabilidad de una vía aérea segura. Iniciar soporte de oxígeno suplementario. Soporte de oxígeno suplementario con los dispositivos que también hemos visto que hay una serie de dispositivos de bajo y alto flujo, también hemos visto. En la letra B, determinar si el componente ventilatorio existe en situaciones que amenacen la vida o ser susceptibles de manejo inmediato. Vale decir que esté asociado con algún problema traumatológico, que puede ser de origen ventilatorio, como están poniendo acá, una respiración inferior de 10, o un origen oxigenatorio por encima de los 30 frecuencia por minuto. En la letra C vamos a verificar el aspecto circular, valorar la frecuencia cardíaca y llenado capilar, y nosotros vamos a controlar el pulso. Ya hemos visto primero el pulso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pulso? Radial, ¿sí? ¿O carotidio? ¿Cómo se llama? Radial. Luego nos vamos. ¿Cómo se llama? De la ingle. Femoral, y terminamos con el carotidio.
Siempre acuérdense de evaluar en esa orden, en ese orden. ¿Por qué la carótida en el último? Se supone que si hay pulso, está vivo. Y si no tiene la carótida ahí, es que está decapitado. Ya para qué me van a controlar ahí, ¿cierto? Determinar si hay sangrado activo externo y contrólelo. El sangrado externo es fácil de evidenciar, pero el interno no. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Yo estoy controlando mi circulación. Dice, yo voy a determinar si hay sangrado activo externo y si existe, lo controlo. ¿Y qué pasa si no veo un sangrado externo, pero yo supongo que hay un sangrado interno? ¿Cómo lo evidencio? ¿Cuál es la manifestación clínica que sale de ahí? Recuerden que salen los signos de shock. Se aparecen los signos de shock. ¿Y cuándo aparecen los signos de shock? ¿Cuándo aparecen los signos de shock? Si es que es una hemorragia interna, que yo no la evidencio. Cuando hay pérdida sanguínea interna por secuestro de un 25 al 30% del volumen circulante, ¿okay?, de la persona. Normalmente una persona, ¿cuántos litros tiene? 5 litros, ¿cierto? Pero ese es un peso promedio de 60 a 70. Yo peso 137 kilos. Mido 1,83. ¿Tendré 5 litros de sangre o tengo más? Tengo más, ¿cierto? Tengo aproximadamente el doble. Pero vamos a quedarnos en 8 litros nomás, ¿ya? En 8 litros. Si dice que aparecen los signos de shock en un sangrado interno, cuando hay pérdida sanguínea del 25% a 30%, vamos a tomar 25%. De 5 litros, ¿cuánto es? 1.250. 1.250. En el caso mío serían ¿cuántos? 8, 2. 2.000, ¿cierto? 2.000. ¿Cuándo aparecen los signos de hipoperfusión tisular? Pérdida sanguínea del 50% del volumen circulante. En un paciente de 50 kilos, ¿cuánto sería? 2.500, ¿cierto? 2 litros y medio. En el caso mío, ¿cuánto sería? 4 litros, ¿cierto? Mientras que la persona con 2.500 está en hipoperfusión tisular, yo recién lo estoy en 4. Cuando ella estaría en 4 ya técnicamente está muerta, ¿cierto? Y yo todavía estoy recién en signos de hipoperfusión tisular. Por eso nunca comparen ustedes en forma general el volumen sanguíneo en todos los pacientes. Más aún tienen que tener en consideración aspectos importantes, si son niños, si son gestantes o adultos mayores. Ellos fácilmente pueden deteriorarse. El adulto mayor es frágil. La mujer gestante, hay cambios físico-anatómicos y por sistemas por la propia gestación. No es una enfermedad, por la propia gestación. Y los niños están en un proceso de maduración. Entonces, estos grupos tienen que ser específicos, que ustedes lo van a ver ahí. Compruebe si hay evidencias clínicas de sangrado interno, lo que les acabo de mencionar, e inicia administración de líquidos siempre y cuando ustedes sepan administrarlos a orden médica. No es que van a administrar líquidos a fluido y a chorro, no. Hay que mantener siempre criterios médicos para poder nosotros evitar alguna complicación. La letra D se refiere básicamente a lo que es el aspecto neurológico. Vamos a hablar del aspecto neurológico con la escala de Coma de Glasgow y la mini escala neurológica de ADLI. A de alerta, D de dolor, B de verbal y de inconsciencia. Luego vamos a evaluar todo lo que es el aspecto de reactivación pupilar, focalización y evalúe las pupilas. Miriasis, miosis, ¿cierto? Anisocoria, que eso ustedes lo conocen muy bien. Y el otro punto a considerar es la posición completa del paciente, siempre proteger de la hipotermia. Es decir, cuando yo hago una evaluación de exposición, el paciente tiene que ser rápidamente evaluado y cubierto para evitar que se nos deteriore por una disminución de la temperatura. Recuerden que todo paciente que tiene alguna patología, hay una inestabilidad hemodinámica y generalmente siempre sentimos frío. Si alguien ha estado enfermo alguna vez, me va a dar la razón. A mí me encanta, por ejemplo, el frío.
pero yo estaba hospitalizado en 8 veces. Aún en verano sentía frío. Aún en verano sentía frío. Entonces, la hipotermia hay que evitarse. ¿Cómo? Con los cuidados que se le da siempre al paciente. Ahí sí es una exclusividad nuestra. Entonces, hay que considerar la hora dorada, los 10 minutos de platino, que podemos tener bastante problemas. La cinemática o biomecánica del trauma, que tiene que ver con todos los movimientos de la física, la química, etc. Contar con personal capacitado y entrenado. Dispositivos adecuados para la disposición y no realizar más daño del que ya tiene. Por lo general, en un paciente con trauma no se hace reanimación. Porque el problema del paro cardíaco no es netamente de bomba, es un problema secundario, como por ejemplo un trauma abdominal cerrado. Con un sangrado interno, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Eso dónde se va a controlar? Sala de operaciones. ¿De qué sirve que yo esté haciendo reanimación? Porque tengo una fuente de escape de lo que es un sangrado interno. ¿Sí? Muchas veces decimos, no sé qué hacer. No hay que hacer nada. Y esta es la secuencia inicial del politraumatizado. Garantice su bioseguridad. Como he visto, haga contacto visual con el paciente. Pregúntele, identifique si le dice que va a pedir ayuda. Dígale su apoyo para trabajar todo en este equipo. Evalúe vía aérea. Determine si quiere o no una vía aérea definitiva. Inicie la evaluación. Palpación, percusión y auscultar todo el tórax y manejar situaciones inmediatas que van a poner amenazantes la vida. Controlamos todo lo que hemos visto hace un momento, hemorragias internas, externas, calidad de la frecuencia del pulso, evalúa extremidades del paquete vasculonervioso, si tiene sensibilidad o no, hay que ver cómo está la escala de coma de Glasgow, valore pupila, determine si hay lateralización o focalización y lo ideal del paciente de acuerdo a su condición para ver si es el candidato a colocarle alguna tablilla rígida o no. ¿Qué nos dice la literatura actual? Que no todos los pacientes son candidatos a una tablilla rígida. No todos los candidatos. Tampoco son candidatos para colocar un collarín cervical, como vamos a ver. Vamos viendo cómo es que voy a inmovilizar yo para colocar a un paciente en una tablilla rígida. Primero, hay que ver qué tipo de traumatismo es, si es contuso o es penetrante según el algoritmo. Vamos viendo, si es un traumatismo contuso tiene que ver si es que la alteración de la conciencia o la escala de coma de Glasgow ha decaído de los 15 puntos. Si ha decaído, mi valoración de los 15 puntos está disminuido, voy a inmovilizar y transportar en forma rápida. No está disminuido, el paciente mantiene todos sus 15 puntos de la escala de coma de Glasgow, voy a ver si hay dolor espontáneo, voy a evaluar dolor a la palpación de la columna, si hay algún déficit o molestia neurológica, o si hay alguna deformidad anatómica de la columna. Así, inmovilizamos y transportamos en forma rápida. No, me voy al mecanismo de la lesión. El mecanismo de la lesión está compatible con presencia de signos de consumo de alcohol o drogas. Hay una lesión que causa distracción o una discapacidad de comunicarse. Sí, inmovilizar y transportar. No está indicada la inmovilización y transportar. Mecanismo de la lesión no es evidente. No es compatible para una inmovilización, no está indicada la misma y transportada. Traumatismo contuso. Vamos a ver al traumatismo penetrante. Sí, mucho ojo en lo que estamos viendo acá. En cabeza, tronco y cuello. Hago mi valoración para colocarlo en una tablilla rígida. Si en la valoración no encuentro ningún traumatismo penetrante, yo pregunto, después de hacer una revaloración, ¿podría encontrar un traumatismo penetrante? ¿Sí o no? Repito, en mi valoración inicial, en cabeza, cuello y tronco, no encuentro ningún traumatismo penetrante. Luego de algunos minutos o horas, yo vuelvo a reevaluar a mi paciente. O cambié con turno, licenciado, ¿verdad? Con el licenciado cambié el turno. Y él encuentra un signo de penetración de traumatismo. ¿Puede aparecer o no puede aparecer? Conmigo no apareció, pero con él apareció. ¿Puede o no puede aparecer? Sí puede aparecer, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces ustedes son los culpables. Si yo valoré que no existe, entonces ¿cómo va a aparecer? Por eso es que en la valoración inicial tiene que describirse todo. Ese sangrado imperceptible, minúsculo, si no lo describen ustedes ahí, después aparece el traumatismo penetrante, ustedes son los culpables. Porque el traumatismo penetrante no es que sea muy grande,
Puede incluso el orificio ser mínimo, pero la profundidad longitudinal es grande. Por ejemplo, lo que hacen los de mal vivir, utilizan unas lesmas o fierros muy delgaditos que meten ahí. ¿Cuál es el orificio? ¿Muy grande o muy pequeño? Pequeñito. ¿Y hacia adentro? Muy grande, no sabemos. Por eso es que la valoración tiene que ser importante. Si apareciera en el caso supuesto del ejemplo que estoy dando, inmediatamente el licenciado en este caso tiene que reportar al médico para que rápidamente se haga la indagación. Ya me preguntarán a mí por qué pasó. Yo veré qué digo, ¿cierto? No evalué bien, sería una de las primeras preguntas. O al momento de que evaluamos no estaba ahí, porque si no el médico que estaba ahí también lo hubiese valorado. ¿Me dejo entender? Pues cada hallazgo inmediato que ustedes sospechen en esto, inmediatamente reporten. Escriban en la historia y reporten al jefe inmediato. En este caso sería el médico. Porque tiene que haber una investigación rapidito. ¿Qué pasó? De repente a mí se me pasó, pues tenía tanto trabajo que se me pasó, olvidé ponerlo. Lo valoramos, pero olvidé ponerlo. Entonces, mucho ojo acá. Entonces, no hay ninguna de estas consecuencias. Vamos a ver el déficit de molestias neurológicas. Sí, inmovilizamos y transportamos. No hay molestias neurológicas, no está indicado la inmovilización para colocarlo en una tablilla rígida larga y lo transportamos. Acá miren azulito, aplicar el juicio clínico y, en caso de dudas, inmovilizar. Mejor pequemos un poquito de exceso para utilizar nuestra tabla rígida. Sí, es utilizable. ¿Cómo? En circunstancias de juicio clínico. ¿Dónde? En el lugar. ¿Cómo? Siguiendo toda la secuencia de lo que es una inmovilización, manteniendo el ABCD. ¿Okay? Entonces acá les estoy trayendo algunos alcances. En la declaración de posición del año 2018, acá está la evidencia científica de cómo vamos a colocar. Está indicada la restricción de movilización hospital, direccione al paciente para limitar el movimiento, columna vertebral y estabilizarle. Cuando dice dirección, vamos a colocarlo en posición neutra. Posición neutra. Aplicar collarín cervical siempre y cuando sea compatible. ¿Cuáles son las posiciones que lo podemos colocar? De pie, sentado o supino. Dependiendo de cuál es la situación, nosotros tenemos que guiar y hacer todo el procedimiento tal como nos indica la técnica. En todo se tiene que ser una secuencia de colocar un collarín cervical. ¿Con cuántas personas? ¿Cuántas personas colocan un collarín cervical? ¿2 o 3? ¿Cuántos? A ver. Ayúdenme pues, porque ya me estoy olvidando. 2, ¿cierto? Más un tercero que inmoviliza. Entonces, es contraproducente cuando les diga a ustedes inmovilicen solo. Van a hacer un trabajo no eficiente. Posiblemente vaya a contribuir a complicar más el estado de salud del paciente, ¿ok? De pie también tiene la técnica, guía al paciente, sentarse con cuidado, luego resuelve toda la que es la camilla y lo colocamos en la ambulancia. Sentado en el automóvil, guíe y baje al paciente con una tabla rígida larga, transporte largo, retire toda la tabla rígida, transporte corto, puede permanecer la tabla y asegúrese que el paciente siempre esté en la camilla y transporte. Muchas veces utilizamos la tablilla rígida para sacarlo, pero nos olvidamos de retirarla cuando la vamos a transportar. Recuerden que es algo rígido, es algo duro. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que lo coloco, retiro la tabla rígida, larga y lo pongo en la camilla. Para evitarnos muchos problemas, no sé si ustedes conocen la tablilla tipo cuchara, que la vamos a ver ahorita también. Esa es una de las mejores porque minimiza el movimiento del paciente. Supino. Hay que ensamblar la camilla de cuchara debajo del paciente, lo que le estoy hablando, mueva al paciente hacia la camilla de la ambulancia y retire todo lo que es la camilla y transportarlo. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos una de las cuando están indicados. Es lo que les acabo de mencionar, traumatismo cerrado y traumatismo penetrante. Sigue toda la secuencia que les acabo de mencionar en este momento. Y acá nos están dando un algoritmo mucho más sencillo, pero sigue todos los pasos lo que vamos a dar según la declaración de posición por estas organizaciones en el año 2018. Por ejemplo, nos está poniendo el traumatismo cerrado, estado mental, intoxicación presente. Acá ya nos habla de drogas. Si no se habla de qué cosa, de intoxicaciones, sí. Realiza restricción, incluye collarín cervical, dispositivos aceptables que pueden ser camilla de ambulancia, colchón al vacío, camilla cuchara y tabla rígida espinal. En toda la secuencia, sí. No. Dolor en la línea espinal del cuello, de espalda, sí.
Inmovilizamos no, seguimos al segundo punto, signos y síntomas neurológicos focales sí, utilizamos tablilla no, nos vamos al siguiente punto, deformidad de la columna vertebral sí, inmovilizamos no, vamos a ver lesiones distractoras sí, inmovilizamos no, transportamos sin indicación de una restricción de la tablilla rígida como un mecanismo de protección. Entonces ya tenemos más simplificado de lo que les acabo de hablar, y acá es lo mismo de lo que está, aquí, ¿okay? Para colocar la tablilla rígida larga. Y esto es para colocar exactamente lo que es un collarín cervical. Tenemos los dos algoritmos que son fáciles de aprender y fáciles de colocar. Lo único que se requiere es una buena disposición del cumplimiento de toda la técnica de inmovilización. Otro de los puntos claves acá que vamos a considerar, esto es su pase en bloque. Miren ustedes acá, esta señorita o señor que está en este caso, ¿qué está valorando? La columna vertebral. Aquí voy a corregir algo. Cuando ustedes hagan este movimiento, no coloquen todavía ahí el collarín cervical, porque tienen que valorar la parte cervical. ¿Cómo voy a valorar aquí? No puedo, tendría que sacarle, ¿cierto? Primero lo coloco en la tablilla, valoro mi columna cervical, mi columna vertebral, y después de que esté en la camilla, coloco el collarín cervical. A menos que el paciente nos responda todo, ¿ok? No tiene ninguna limitante, pero estoy aplicando mi juicio clínico y coloco el collarín cervical. Entonces, mucho ojo en este tipo de posiciones. Siempre va a existir un liderazgo, ¿ok? Y las medidas de bioseguridad que acá no veo en absoluto se tienen que colocar. Posiblemente existan fluidos corporales. Entonces, las medidas de bioseguridad tienen que estar ahí, porque sí me dice cómo, cuándo y dónde voy a utilizar todo un procedimiento. Y eso es lo que nos están pidiendo en la temática. Entonces, en todas las partes de la evaluación hay que considerar el ABCD, proteger la columna vertebral y la columna cervical, inmovilizar y hacer una alineación neutral manual del paciente. Evitar mover el resto de la columna, maneje todo en bloque, como lo acabamos de hablar en este momento. Entonces, ya tenemos ciertas condiciones, ya tenemos ciertos parámetros para valorar, y nosotros, ¿qué hacemos? Hay que evaluar lesiones importantes distrayentes, drogas o alcohol. Recuerden que ustedes que las drogas o el alcohol nos merma todo lo que es la capacidad de reacción, la capacidad neurológica está alterada. A veces vemos que estamos a 1 metro y pareciera que estuviéramos a 1 centímetro, o pareciera que estuviéramos a 10 metros de distancia. ¿Quién habla? Por ejemplo, yo no fumo ni siquiera un cigarro. ¿Fuman acá? ¿Quién fuma cigarro? ¿No fuma cigarro? Ya la señorita decidió por todos. Allá están alzando la bandera. 5 atrás. El cigarro también nos disminuye la capacidad neurológica, ¿sí? Sí, nos disminuye. Entonces hay que tener bastante cuidado, que yo también agrego cigarro. Aparte de drogas también agrego cigarro, ¿sí? Nivel de conciencia, el paciente está confuso o no coopera, puede estar confuso por un golpe en la cabeza, puede estar confuso por una mala circulación sanguínea, no está llegando bien el oxígeno a través de nuestro recorrido de sangre arterial. Dolor a nivel espinal, candidato, debilidad en manos o pies, una evaluación motora rápidamente tenemos que valorar. Tiene que valorar la parte sensitiva del paquete vascular nervioso, que ya les expliqué hace un momento. Alteración o ausencia de la sensibilidad en manos y pies. Priapismo, el priapismo se da generalmente en los hombres y es cantado, un paciente con trauma vértebro-medular. ¿Saben qué es el traumatismo, verdad? El priapismo. No saben qué es el priapismo. Bueno, el priapismo solo es exclusivo de los hombres, que el cual yo no quiero tener. Que es una erección permanente debido a un trauma de columna vertebral. No es que tenga deseos de nada, sino que está sido como consecuencia, y se origina un priapismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el hospital? Rápidamente tienen que evacuar con una jeringa esa sangre, porque si no se le va a necrosar. Por eso digo que yo no quisiera tener ello. A mí que me dé priapismo natural, sí, todo lo que quieran, pero no de la otra forma, ¿sí? De la otra forma. Refiere problemas de columna vertebral previos, o sea, está consciente el paciente, pero me dice que siente dolor, o condiciones que predisponen a la inestabilidad de la columna vertebral. Cumplimos el cómo, cumplimos el cuándo y cumplimos el dónde. Bien,
Entonces, llevar a cabo una inmovilización espinal completa en línea si alguno de los factores evaluados están presentes, cualesquiera de ellos, o si la evaluación no se puede realizar en forma adecuada porque el escenario nos vuelve un poco hostil. ¿Sí? Vamos a evaluar si tenemos ciertas condiciones de riesgo cervical. Si salta o baja, vamos a utilizar una regla canadiense de valoración espinal. Alto, mayores de 65 años. Mecanismo de lesión peligroso, caída de más de 1,5 metros, pisos, no pasos, sino pisos acá. Carga axial en la cabeza. Colisión de vehículos a alta velocidad, vuelco en vuelco de campana. Cuando salimos propulsados del motor, generalmente es ¿dónde? En motos que salen despedidos, o cuando no tenemos cinturón de seguridad, seguimos eyectados, ¿verdad? Accidentes de equitación, presenta de parestesias en miembros superiores e inferiores. Alto riesgo. Bajo riesgo, involucrado en un accidente por alcance de menor importancia, está cómodo en posición sentada, ha deambulado en algún momento desde el accidente, no presenta dolor, aumento de la sensibilidad en la línea media de la columna cervical, retraso en la aparición de dolor en el cuello. Si presenta al menos alguno de estos factores, hay que inmovilizar al paciente, que puede ser de alto riesgo y de bajo riesgo. Igual se inmoviliza. Aún siendo de bajo riesgo, ¿okay?, tenemos que inmovilizar como paquete de prevención. Muy bien. Entonces, si mantiene que es de bajo riesgo, sí, gira activamente el cuello en 45 grados, ¿okay?, izquierda o derecha. El rango de actuación del cuello puede evaluarse con seguridad si la persona tiene un bajo riesgo y no existe factores de alto riesgo. Es decir, yo no le voy a decir moviliza la cabeza a todos los que sienten dolor o dolor en el cuello, no, solamente a los que tienen bajo riesgo. No tiene ningún riesgo, sí presentan un factor de riesgo bajo, es capaz de realizar esta rotación de 45 grados, como les estoy diciendo, y aquí en las gráficas están fácilmente identificadas. Fácilmente identificadas. Si en algún momento siente un pequeño, ligero dolor, ya saben que es de alto riesgo. Entonces, para ese caso, ¿qué van a colocar? Collarín cervical y candidato a una tablilla rígida espinal. Muy bien. ¿Cómo voy a inmovilizar una espina completa? Mayor de 65 años, sin excepción, refiere a dolor en la región vertebral, tóraco o lumbosacra. Miren ustedes aquí. ¿Okay? Mecanismo de lesión peligroso, ya estamos viendo. Patología vertebral preexistente, por ejemplo, algunos tenemos osteoporosis o riesgo de sufrir un daño rápido cuando estamos medicados con corticoides. Los corticoides nos vuelven frágiles, así que no tomen mucho corticoides, mucho menos si no es con prescripción médica. Los enfermeros somos capaces y campeones de automedicar, ¿no es cierto? Y todavía damos receta. ¿Sí o no? Yo no tomo ni un paracetamol sin autorización médica. De verdad. Ni un paracetamol tomo sin autorización médica. Dirán que soy exagerado, no importa, pero yo soy así. ¿Sí? Sospecha de fractura vertebral, síntomas neurológicos anormales, parestesia, debilidad o entumecimiento. Inmovilización completa. En el examen, ¿qué nos va a tocar? Signos neurológicos anormales, déficit sensorial o motor, como ya hemos visto a lo largo de la presentación. Nueva deformidad o sensibilidad en la línea media a la palpación. Estamos haciendo de nuevo una revaloración secundaria, evaluación exploratoria física. Sensibilidad ósea en la línea media en la percusión, dolor de la columna en la línea media al toser. En la movilización sentado, de pie, paso, caminando, como ustedes quieren llamar, dolor o síntomas neurológicos normales, parar si esto ocurre, como ya les he dicho. Al menor signo de dolor o una secuencia anatómica anormal, la técnica no se pone, se acondiciona, se amolda tal y cual está ahí y se coloca en una tablilla rígida larga. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes me quieren alinear mi columna vertebral, estoy en esta posición. El licenciado con su personal técnico me va a alinear, hago esto, ¿cierto?, en 3 tiempos, y digo ay, o un gesto de dolor, él para la técnica y en esa posición me acolchona, me inmoviliza y me transporta. Porque ese dolor fue por algo, ¿cierto? Y si él gira otra vez, yo estoy con un trauma cervical, me puede convertir en una lesión medular, se me lleva la médula y me va a dejar cuadripléjico, parapléjico, tetrapléjico o lo que fuera. Entonces mucho cuidado, porque a veces por nosotros querer dar una atención complicamos la situación. Al menor gesto de dolor o signo de dolor,
para la técnica, se inmoviliza tal cual y se coloca en una tablilla rígida larga y se transporta así hasta el hospital. Y aquí tenemos lo que les estoy mencionando. Paso en bloque, miren ustedes, uno va a colocar la tablilla. Acá hay dos operadores que generalmente van a ir en la parte tóraco-abdominal y la parte pélvico. Un poquito que acá nos falta uno para los miembros inferiores, pero no nos preocupemos acá. Cubramos toda la columna vertebral y cervical. La posición del operador es inadecuada, tiene que ser de rodillas. Mucho ojo acá. Todos estos movimientos que ustedes van a hacer aquí en el piso es de rodillas. Es de rodillas, no en cuclillas, ¿sí? Esto está para la teoría y la práctica que los estoy viendo. Entonces, lo pasamos en bloque. El que está acá en la cabeza da la orden 1, 2, 3. Lo lateralizan en bloque. Mete la tablilla. Acá faltó. Este señor de amarillo debió liberar la mano izquierda y valorar todo lo que es columna cervical y columna vertebral. Luego lo colocan, lo pasan en bloque y lo alinean en forma adecuada. Queremos utilizar nosotros una tablilla de medio cuerpo. Igual lo colocamos entre las espaldas del paciente, colocamos un collarín en forma adecuada, lo sujetamos, recuerden que tiene que ir camillas, y lo llevamos directamente a una tablilla rígida larga, o en su defecto lo jalamos directo para ir a la camilla. Entonces hay diferentes técnicas, diferentes movimientos, sí está indicado. Miren ustedes acá, hay una fractura muy pronunciada y evidente, obviamente nosotros no lo vemos, pero este paciente va a sentir mucho dolor, va a tener una deformidad, y cualquier movimiento que le haga va a haber, si está consciente, va a haber un signo de dolor hablado, y si está inconsciente se va a notar el signo de contracción o de corticación en algunos casos, o de reducción o lo que fuere, vamos a tener ahí signos de dolor. Esta es la famosa camilla cuchara o camilla gel, que nosotros lo podemos utilizar, es mucho más fácil de poder aplicar, es mucho más fácil de poder manejar y sobre todo es maleable. Cuando digo maleable, es práctica de utilizar. Miren ustedes acá, tiene también un seguro, acá también tiene un seguro, es telescópica, lo puedo adaptar a la parte anatómica del paciente. Miren ustedes acá, lo puedo sacar acá y lo puedo sacar acá. Coloco por ambos lados la camilla gel y primero aseguro la cabeza. Cuando ustedes vean esta parte de acá, este cuerpo va en la cabeza y la parte telescópica va a los miembros inferiores. Una vez, no me van a creer, que llegó a la urgencia donde yo estaba trabajando un paciente inmovilizado con la cabeza en los pies. Y toda la columna vertebral estaba en el aire y el señor era más grande que yo. ¿Cuánto mide el joven usted? 1,90 m. Él me lleva por 7 centímetros. Imaginémonos la talla de él, solamente en figura. Toda su espalda estaba acá telescópica, estaba protegida o estaba caída. Estaba caída. Entonces miren ustedes la inoperatividad del equipo. Y estoy hablando que iba todo un equipo completo. ¿Cuál es el equipo completo? Él y él. Así no hay que mencionar nombres. Entonces estaba completo y yo sí un poco que le dije, ¿cómo lo traes así? Al colega enfermero, ¿cómo lo traes así? Pero está bien colocado. Cuando me dije eso ya no le dije nada más. Me dijo que no conocía el procedimiento. ¿Para qué le iba a hacer quedar mal ya al colega? Después, cuando ya lo recibí, lo llamé y le dije, y felizmente tenía un libro de trauma, mira, así se coloca. A mi hijo no lo sabía. Entonces, a partir de ahora sí lo sabe. Mucho ojo con eso, porque lejos de proteger, le hicieron daño. Tablilla espinal, en una gordita especial. Miren ustedes allá. Hay unas tablillas Cardix, se llaman Cardix porque ya están con lateralización, o si no tenemos una tablilla Cardix, tenemos una tablilla espinal común y corriente, le ponemos un rodete, más o menos un ángulo de 15 a 30 grados, para colocarlo de cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué lo coloco de cúbito lateral izquierdo? Voy a prevenir la compresión de la vena cava inferior. Consecuentemente, mi trabajo que está haciendo es prevenir un sufrimiento fetal agudo. Entonces, todo es un proceso lo que ustedes tienen que colocar en la tablilla rígida. También tenemos un, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Chaleco de explicación. Ok, DIF, ¿cierto? Okay. Hay diferentes modelos. A mí particularmente me gustan estos modelos, no voy a decir la marca, porque tienen las tres correas torácico abdominal y miembros inferiores, y adicional tiene esto blanquito que está acá, son las correas de miembros
inferiores. Esa es la que mejor me gusta. Hay otras que vienen con 2 correas que no me garantizan absolutamente nada bien. Pero, no me gusta utilizar el pero lo reafirmo el pero. Si tenemos alguna gestante, ustedes van a utilizar el torácico y el pélvico, y el abdominal lo dejan libre, para no comprimir la parte abdominal. Yo tengo un paciente monitorizado, ¿ok? Utilizo este y el torácico lo dejo libre. Es decir, aseguro el abdominal, aseguro el pélvico y el torácico queda para valorar. Cuando yo lo coloqué al paciente en tablilla rígida, yo le saco, antes de colocarlo en la tablilla, saco las correas de miembros inferiores, porque al costado, este que ustedes ven aquí, son las asas para jalar. Cuando van a colocar a un paciente en una tablilla del carro y lo van a jalar, saquen los de miembros inferiores. Si ustedes lo jalan y no está bien colocado, va a haber un estallamiento testicular o del pene, o en su defecto de labios mayores, en este caso en la mujer. Se saca para evitar esa presión que va a haber ahí. Tengan mucho cuidado en eso. Y esto que está acá en la cabeza, esto que ustedes ven aquí, esto es una almohadilla o rodete que van a utilizarlo en personas especiales, generalmente en adultos mayores frágiles que tienen una parte de jiba, producto de alguna enfermedad o producto de la edad o producto que tienen un mal de POC. También muchísimo cuidado para poder alinear ahí. Y el collarín cervical, solamente tengo que mencionarles que hay de diferentes formas, pero cada collarín cervical, por ejemplo en este es regulable, no voy a decir la marca, es regulable. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar me va a servir para todos los grupos etarios que pueda haber. Entonces ustedes van a ver acá, eso está ahí para que ustedes lo sepan, qué función cumple cada uno de los espacios, y en la parte posterior de igual manera. Por ejemplo, en la letra G que está acá, es para evidenciar si hay algún sangrado que nosotros, después de que le hemos colocado en la tablilla, está evidenciando el paciente. Este nos utilizamos acá. Y este que está aquí, la letra C, este orificio, nos va a permitir, por ejemplo, ver una traqueostomía o controlar pulso carotídeo. Entonces, cada uno cumple una función, cada uno tiene que ser especificado. No simplemente se limiten a decir, colocar un collarín cervical. Hay que ver cuál es la funcionabilidad del collarín cervical y qué partes corresponden a la anatomía de la persona, porque debe de ser colocado, ¿ok? Por ejemplo, la letra F, ¿qué dice acá? Apoyo occipital, limita la extensión del cuello. Limita la extensión del cuello. Si yo lo coloco en forma inadecuada, ¿podrá hacer esta función? No. Entonces hay que conocer también nuestros equipos. Acá se los dejo dentro de las presentaciones para que ustedes sepan cómo es un collarín cervical y cuándo lo van a utilizar. ¿Cómo mido yo un collarín cervical para ponerlo en la tabla rígida larga? Nosotros tenemos que tener este espacio anatómico, esta área anatómica. ¿Cómo lo coloco? Miren ustedes acá. Dedo número 5, o si ustedes quieren el 4, colocan en el piso pélvico y en el ángulo mandibular. Otros utilizan los 4 dedos o 3 dedos o lo que fuere. Va a depender muchísimo de su anatomía. Y eso lo van a llevar ¿a dónde? A esta parte de la medida, a esta parte de la medida, a esta parte, de aquí a aquí. A eso lo miden. Si está muy chiquito, regulan el collarín. Si está muy grande, regulan el collarín. No vayan ustedes a hacer que esta es la medida y como quieren ustedes medir lo que está ahí, estiran los dedos. No. Otros están ahí y le quitan un dedo. Tampoco. Tiene que ser la medida exacta. Por lo general, todos los collarines cervicales ya es un porcentaje casi el 80 al 85% es de talla M. O sea, nosotros, 80, 80. Y el otro porcentaje del 15% está entre cuello corto, que no son candidatos a esto, y cuellos largos, que no son candidatos a esto. Yo, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención hace varios años en el aeropuerto de Lima, que había un africano, digo africano por el color, que tenía un cuello más o menos de este tamaño. Sí, de verdad, un cuello bien alto. Eso pues ningún collarín que está en el mercado sirve. ¿Qué voy a hacer yo? Un collarín artesanal, ¿cierto? Un collarín artesanal. Entonces ya sabemos cómo se mide. Y aquí vamos a ver. Está indicado por uno de los más factores que hemos mencionado, ¿ok? Y recomendamos la valoración de la columna tóraco, abdominal, lumbosacro para colocar adecuadamente. Ustedes miren acá, tenemos una tablilla rígida larga,
¿cierto? El paciente colocado y el paciente finamente inmovilizado. Esto que ustedes ven aquí son inmovilizadores cefálicos, que hay algunos que vienen como un bloque, ¿han visto? ¿Sí? Gruesos. Ahora ya han salido más anatómicos, son más delgaditos, que se presencia mucho mejor. Además, que son mucho maleables, porque la parte interna va hacia adentro y nos permite hacer una mejor inmovilización. Particularmente no he visto aquí en el Perú este tipo de modelos, no lo he visto, les voy a ser honesto, pero sí es lo que está ahorita en el mercado. Muy bien, esa es toda la parte que les he querido traer